Buenas tardes. Creo que vamos a empezar porque ya empezamos con casi 15 minutos de retraso. Sé que estamos todos ya muy cansados, pero vamos a tener que empezar. La última mesa de la tarde de un viernes que se ha empezado a las 9 de la mañana, pero resulta, probablemente no por ser la última va a ser la peor, yo creo que va a ser la mejor de todos y sin despreciar lo previo, Bueno, pues esta mesa, que como sabéis, los que habéis mirado el programa, se trata de debatir los retos en el tratamiento antibiótico del paciente con enfermedades infecciosas, la vamos a moderar el doctor Miguel Ángel Goenaga, que sabéis que es presidente actual y sigue siendo presidente de la SEICAP. También es jefe de servicio del Hospital Donosti de Enfermedades Infecciosas y, bueno, pues él y yo, que soy Carmen Fariñas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, vamos a moderar esta mesa, cuando quieras. Que es, por si no sabéis, la mesa está formada por tres ponentes. Carmen, que la conocéis todos, la doctora Hidalgo, que nos va a contar un poco su experiencia en el tratamiento de consolidación de la endocarditis infecciosa y la infección endovascular. Patricia Muñoz, que también conocida por todos, tenemos la suerte de tener unos ponentes tremendos. Y el doctor Guillermo Cuervo, que no puede estar aquí con nosotros y nos ha mandado su presentación grabada. Lo dejaremos para el final, como es el orden, y la veremos luego. Como hay una grabación, cuando acabe la grabación, pues daremos lugar al turno de preguntas. Y sin más, para empezar, Carmen, cuando quieras. Pues lo primero de todo, agradeceros la invitación y también, pues, la verdad que es un gustazo venir siempre, aunque tenga uno que tardar 3 o 4 horas en llegar a donde sea, pero la verdad que quizás es el congreso que más me gusta venir porque casi todo el mundo al que veo aprecio. No es fácil, no es fácil. Bueno, pues lo que me habían encargado era un poco pues, que viera cuál era el papel de la unidad de hospitalización domiciliaria de la endocarditis, tratamiento oral, long acting, pues bueno, pues vamos a hablar un poco de todo. Ya lo han dicho, las endocarditis, aunque son raras, están incrementándose porque la población se está envejeciendo, hay mejores técnicas diagnósticas, se han mejorado o se han modificado los criterios de Duke, ¿verdad? Y tenemos más herramientas para poder diagnosticar a estos pacientes, tenemos más endocarditis definitivas que posibles o probables y también ha cambiado el microorganismo, ahora tenemos más Staphylococcus aureus. También hemos aprendido que aunque tengan que recibir largas tandas de tratamiento antibiótico, ya no tienen por qué quedarse en el hospital, ¿verdad? Y tenemos diferentes opciones. Esto, a lo mejor a la gente que os dedicáis, que sois más jóvenes, pues decís, esto es lo de siempre. Pues no, esto no es lo de siempre, esto está incorporado y no hace mucho tiempo, La hospitalización domiciliaria es una opción excelente, pero claro, tendría un inconveniente. Solamente se puede realizar pues, en los hospitales donde tienen. Por ejemplo, si yo me pongo a mirar en Andalucía, pues hay 2 o 3 solamente y hay hay 8 millones de andaluces. Y luego además tiene la limitación de que eso está a una área geográfica que si no va al taxi, pues no va, ¿no? La antibioterapia oral, que tiene retos como asegurar la adherencia, evitar la interacción, la toxicidad. Sabéis que estos pacientes tienen un montón de pastillas y ahora llegas tú, el Sintrón y además el antibiótico y los 2 antibióticos, ¿no? Y por último podríamos incluso plantear el long acting, que bueno, que cada vez hay más restricciones en los servicios, cada vez hay más en los hospitales, cada vez hay que dar más explicaciones de por qué pone una auritabancina o pone una davalva, ¿verdad? Y esto, pues fijaros, los que ya pensábamos que la gente se podía ir a la casa pues por mediados del 2015-2016, pues lo dejaron reflejado en la Sociedad Europea de Cardiología en el 2023, pues con su nueva guía, ¿no? O sea, no es nada novedoso, incluso está recogido dentro de la guía, ¿no? Sabéis que bueno, las guías están sobre todo, por lo menos en mi caso, sobre todo ¿para qué? Bueno, pues para todos aquellos centros los que a lo mejor tienen menos experiencia, ¿no? Bueno, ¿por qué planteamos tratamiento antibiótico ambulatorio de la endocarditis? Si se puede quedar esa persona en el hospital, lo vigilamos. Bueno, pues si realmente pensamos en el paciente, deberíamos de intentar, si no está complicado, se vaya a la casa, porque un ingreso prolongado hace que tenga mayor riesgo de atrofia muscular.
Fijaros los ancianos cuando se levantan, o una persona de 70 años que ya se considera anciana, ¿no? Que no son 80 ni 90, se levantan y empiezan a tener problemas, bueno, pues de atrofia, debilidad, menor capacidad para incorporarse luego a su actividad, tardan tiempo, ¿verdad? Peor calidad de vida, la gente no está contenta en los hospitales, ¿a quién le gusta la comida que hacen, por Dios? Mayor gasto, estancia y, por supuesto, oye, la nosocomialidad. Pensad que los catéteres, las sondas, tienen una mortalidad ya de por sí, o sea, que ellos vienen por una cosa y nosotros le añadimos un 15 o un 20, o Dios sabe lo que le añadimos de probabilidad más para que se mueran, ¿no? Ya, fijaros que ha comentado Jorge que hay en la endocarditis la mortalidad de Staphylococcus aureus decía que estaba en torno al 30% y hay algunas series que están en el 50%, es decir, la mitad de los pacientes hasta se pueden morir, ¿no? Y bueno, las hospitalizaciones domiciliarias, ¿qué tienen? Bueno, en la hospitalización domiciliaria el objetivo es que completen el tratamiento antibiótico que requieran y además necesitan cuidado. Esto no es para long acting, esto es una persona, por ejemplo, pues que todavía necesita que si le curen la herida o que necesita que el tratamiento sea intravenoso, pero para que no se quede en el hospital. También puede ser un TADE oral, ¿no? Pero es lo menos, ¿verdad? Por supuesto, reducir las complicaciones asociadas a la hospitalización y mejorar la esta. ¿Cuáles son los criterios? Claro, no puede ir todo el mundo, hay que seleccionar a los pacientes. ¿Y a quién va a mandar a una hospitalización domiciliaria que puede ir el médico? En el caso, yo estoy pensando en el TADE de mi hospital. Van cada 2 días el médico a ese paciente, es decir, no va todos los días, pues tendrás que mandar a gente que esté completamente estable, afebril, sin insuficiencia cardíaca ni complicaciones extracardíacas. No puedes mandar a alguien que sabes que se te va a poner malo, ausencia de indicación quirúrgica inmediata. Puede ser que a lo mejor le encontréis durante el ingreso una insuficiencia valvular, pero no sea lo suficiente como para que se opere ahora y diga al cardíaco, bueno, pues puede esperarse, ¿no? Porque la indicación finalmente la tiene que asentar el que realmente se le va a morir en el quirófano. Nosotros podemos decir, oye, esto quizás sí, pero si este tiene mucho riesgo, pues no se opera, ¿no? Y así debe de ser. Luego, pues, que no tenga, por ejemplo, bacteriemia persistente, embolismos recurrentes, accesos, que aseguremos la adherencia y que además tengamos personal, bueno, sobre todo si es oral, y que además, si esta persona está en una residencia estupenda, pero si está en el domicilio, tendremos que mandarle a un domicilio que esté en condiciones. Hay veces que decimos, algunas veces por la mañana, cuando nosotros repasamos los pacientes, que aquí está Conchi, que ella se dedica sobre todo a la planta, pues dice, este sería de TADE. Pues no, porque vive en Cijuela y nuestro TADE no llega a Cijuela, que es un pueblo, ¿no? Y luego, por supuesto, que haya un acceso a monitorización frecuente. Pues fijaros, en el 2023 aparecen todo este tipo de recomendaciones. ¿A partir de qué día? Bueno, pues a partir del día 10, cuando ya el paciente no está crítico, 10 días después de que el paciente no está crítico, la PCR va para abajo, el paciente no tiene que operarse, el paciente está bien, pero necesita seguir cuidado. Bueno, pues eso sería un momento ideal. Fijaros, yo os voy a traer este metaanálisis y una revisión sistemática que es, bueno, que incluye a un montón de trabajos, como veréis aquí, incluye, y bueno, de ellos, fijaros que de los más llamativos, o sea, de los más numerosos son españoles, concretamente, por ejemplo, el de Pericat, que incluye 558 pacientes en total, ¿no? Como el tal. Bueno, si fuerais capaces de leer una a una la diapositiva, veréis que, bueno, hay de España, Estados Unidos, Argentina, Inglaterra, los franceses, en fin. Y sobre todo, pues, suele haber una afectación valvular de la válvula aórtica, en otras ocasiones válvula aórtica y mitral, y suelen tener un seguimiento hasta un año. Estos 25 estudios, bueno, incluyen 2.654 sujetos. Son muchas personas con endocarditis. Y fijaros que el 0% de ellos se morían mientras estaban en el OPAT. Es decir, que se iban de alta y tenían que estar, pues imaginaros, un mes en tratamiento, pues se morían el 0%. Y durante el año de seguimiento, un 5%. ¿Cuántos tenían que ingresar? Pues un 16% durante el tratamiento, un 4% de los pacientes tenían recidiva y 16% de esos pacientes tenían que operarse. Fijaros que se habían ido al OPAT porque no necesitaban cirugía, pero sin embargo, pues en fin, los pacientes van evolucionando y pueden ir cambiando y para eso está también la vigilancia. Durante el seguimiento del año se reingresan un 19% recidivas en el 2 y un 4% de cirugía cardíaca son necesarios. La verdad es que son datos que son buenos, pero hay que vigilar, no es una cosa que podamos decir ahí se queda el paciente, ¿no? Este trabajo es muy interesante porque lo que hace es que pregunta a la gente, oye, ¿cómo estás tú en una hospitalización domiciliaria? Porque a lo mejor estamos todos tan contentos, resulta que el paciente no le mola. Bueno, pues resulta que ellos hacen 58 encuestas y luego hacen 12
entrevistas. De las 58 encuestas, todos dicen fenomenal, nos gusta mucho y la organización también. Volvería hasta en el 98% de las ocasiones. Y se lo voy a recomendar a alguien, como el dentista, en el 96,5% de los casos. Pero claro, esto tiene sus problemas, por ejemplo, pues que falte material. Todos se quejan, o la mayoría se quejaban del catéter, si no está bien cogido, se lo esconden cuando salen con la gente, en fin, ¿no? Y luego, bueno, muchos de ellos cuando los entrevistaban les preguntaban, dice, es que me han dado un montón de información antes de irme, tengo miedo a cometer errores, no tengo el soporte suficiente para que me arreglen los problemas, en fin. Cuando seleccionemos a un paciente, aparte de que le tenemos que explicar, es como si usted estuviera en el hospital y estos son los teléfonos a los que usted va a poder contactar, que quede todo como muy claro. La bomba que se le explique bien, si es con bomba, cómo se le va a poner, en fin, ¿no? A la hora a la que van a llegar para que no les genere ansiedad. Jolín, que no ha llegado todavía el médico y la enfermera, ¿no? Y que sea una cosa así para que ellos no sufran pues más de la cuenta, ¿no? Bien. Esto tiene sus limitaciones, porque claro, es un recurso que no está al alcance. Yo no sé cuántos hospitales, aquí supongo que todos tendréis, pero ya os digo que en la Comunidad Autónoma Andaluza hay muy pocos hospitales que lo tengan, dentro de los que hay un montón, ¿no? Que hay que bien seleccionar, estos hospitales tienen sus listas de espera y luego también tienen su limitación geográfica, es decir, el taxi o la ambulancia llega al perímetro que se dedica y cuando se pasa ese perímetro, allí no van ni vamos ni de cachondeo. Luego, bueno, obviamente no es apta para todos los pacientes, los datos que tenemos, yo creo que son buenos, son válidos porque son de vida real, son la vida misma, pero eso tiene el problema, las implicaciones de los sesgos con pérdida eso es normal, ¿no? Porque no se cogen todos los datos y porque no está diseñado para eso, obviamente, ¿no? Y bueno, algunas veces pues que la monitorización no es tan estricta como se puede, ¿no? Claro, ¿podríamos plantear tratamiento ambulatorio oral fuera de la...? Pues sí, esto era una súper novedad, este ensayo lo conocéis absolutamente todos, ¿verdad?, que se publicó en el New England, que bueno, pues que eran pacientes, que eran estables, que tenían endocarditis, que estaba producida por estreptococo, estafilococos, ¿verdad?, que llevaban pues 10 días ya que estaban bien, que no habían complicaciones infecciosas, que tenían un microorganismo que era sensible a 2 antibióticos, que la vía oral estaba perfecta, que esa persona no tenía problemas de mala absorción, ni tenía un índice de masa corporal mayor del 40, es decir, que esto iba a funcionar. Y fijaros que en las guías de práctica clínica ahí lo recoge, el paciente se puede ir con tratamiento oral. Esto ahora, pues fijaros, es incluso apoyado. Todos los trabajos que se han hecho previamente, pues bueno, pues que la gente es una motivada, ¿no? Y nos gusta investigar y bueno, otros trabajan más en base y que lo hacen muchísimo mejor, pero los que somos muy motivados, pues esto lo hacemos hasta antes, ¿verdad? Y bueno, tiene una evidencia 2A y ya os digo, esto está totalmente normalizado. En este trabajo está muy bien porque ellos cuentan sus 9 pacientes que hacen la secuenciación del oral del intravenoso al oral y luego además cogen y analizan todos los trabajos, bueno, hacen una revisión súper interesante, una narrativa, review de esta. Y, en fin, los datos son bastante buenos. Fijaros que la mayoría de ellos se tratan con linezolid, enterococos, marsa, estafilococo aureus meticilina insensible también con linezolid y un estreptococcus mitis con amoxicilina clavulánico. Bueno, ellos hacen una revisión sistemática narrativa de todos los estudios que cogen, o sea, que hacen este tipo de estrategia y fijaros que hay un montón. Fijaros de Xavi, francés, 426 episodios de endocarditis, que se dice pronto. De ellos, 214 estaban con tratamiento oral y 212 con intravenoso. Y ellos se ponen a hacer el seguimiento durante 140 días y analizan la mortalidad, la recidiva y la reinfección. ¿Y qué encuentran? Que es igual intravenoso que oral. Más trabajos de Francia, Tissot Dupont. Bueno, pues este es endocarditis definitiva por estafilococo aureus. Igual lo tratan con cotrimoxazol, 171 oral versus 170 intravenosos. No encuentran diferencia entre el intravenoso oral. Aquí os podéis hartar con este artículo porque hay un trabajo detrás de otro. El de Marris, igual, 293 endocarditis, Whitman, 238, Freleng, 257, y no encuentran diferencia entre el tratamiento oral y el tratamiento intravenoso. Pero claro, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que no tenemos TADE o que la vía oral pues no es la adecuada porque tiene muchísimas pastillas, interacciona, es difícil asegurar más el tratamiento, en fin, el paciente tiene problemas de mala absorción, lo que sea. Bueno, pues también tenemos los long-acting. Bueno, ¿y por qué plantear el tratamiento ambulatorio de una endocarditis con un long-acting? Bueno, pues
sabéis, hay un ensayo clínico, el ensayo DOTS, que ya está publicado, ahora lo voy a enseñar en una revista, este año se publicó, y que es igual al tratamiento estándar, es decir, la DALBA es igual. Porque en estudios de vida real han demostrado ser efectivos, porque su uso, sobre todo DALBA, tiene muchos datos, porque su uso reduce la estancia hospitalaria y con ellos todos los efectos adversos asociados. Esto es muy importante, fijaros. Cuando han presentado los datos de que la Dactor no es mejor que la Banco, vale, pensar en algún ensayo que sea de superioridad. Yo os voy a decir un ensayo de superioridad que ha salido ahora recientemente, en bacilos gram negativos, cefepime metazobactam versus pipertazo. Decidme otro que vaya como superior. Ninguno le ha ganado a la Banco hasta ahora, pero ¿en qué le van ganando? Le ganan en farmacocinética, en efectos adversos, en seguridad, ¿verdad? También en que no tenemos que medir niveles, que son bactericidas más rápidos, en fin, las cosas van como añadiendo pequeños detalles para que el paciente a la larga tenga mejor supervivencia, como ha mostrado el compañero, porque los antibióticos y por supuesto la cirugía, los cirujanos se meten en muchísimas más cosas y son muy valientes. Yo, por ejemplo, en mi hospital se meten algunas veces que dice uno, madre mía, pero bueno, van a por todas. Pues esas dos combinaciones, esas dos patas de este tratamiento obviamente han mejorado y por eso nuestros pacientes han mejorado. Nosotros publicamos un trabajo de la Corte Andaluza, está ahí Arístides, en el que comparábamos la endocarditis por estafilococo aureus, METIR y meticilin sensible, y uno de los factores que influían en la supervivencia era cuando empezaban a aparecer la dactomicina y el linezolid. O sea, cuando ya empezaron a incorporarse y empezó a dejarse la Banco. Bueno, también porque son más ecológicos y afectan poco la microbiota, y esto hay estudios, y los que nos dedicamos al PROA nos encanta hablar del tema de la ecología y que no se altere el microbioma, porque son bactericidas robustos con mecanismos de acción combinados. Aquí, por ejemplo, ahorita le gana a la DALBA porque no hay que hacer ajustes de dosis en poblaciones especiales, ni en género, ni por edad, ni por insuficiencia hepática, ni hemodiálisis, porque es coste efectivo, porque mejora la calidad, la satisfacción y permite que el paciente se incorpore antes a la vida. Os recomiendo esta revisión que está publicada de hace, pues nada, es de este año, es lo que comparan pues la farmacocinética y la farmacología de Dorita Bancini y DALBA. Está muy bien, no vamos a entrar porque aquí todos sois grandes expertos en esto y sabemos todas sus características. Y vámonos al ensayo que es el ensayo DOTS, que es un ensayo clínico que es abierto, enmascarado, randomizado, y que veréis, fijaros, los pacientes eran adultos que tenían una bacteriemia complicada de 23 hospitales de Estados Unidos y Canadá, se randomizaban 1 a 1, DALBA 1500, 2 dosis el día 1 y el día 8. Con eso ya tenían para 6 semanas, ¿verdad? Que son 3.000 miligramos, son los que supuestamente sirven. Y luego estaba frente al tratamiento estándar, meticilin sensible, meticilin resistente, entre 4 y 8 semanas. ¿Qué es lo que encuentran? Pues no hay diferencia. Este fármaco no es inferior, estaba diseñado para no inferioridad. Y bueno, pues ven como la dalbancina no es inferior al tratamiento estándar y tiene la misma curación clínica. Y aquí sí que está el objetivo DOR, que alguien del público lo ha preguntado. ¿Has analizado el objetivo DOR? Bueno, pues aquí el objetivo DOR era fracaso clínico, complicaciones infecciosas, efectos adversos por discontinuación o muerte. Pues ese objetivo, no había diferencia entre los dos grupos. Bien, la DALBA demuestra que reduce la estancia hospitalaria en un ensayo y además mejora la productividad. También en otro ensayo demuestra que mejora la satisfacción de pacientes y la calidad de vida. Y los datos de vida real, pero de este año, que se ha publicado en 2025 de DALBA y de Dorita. Bueno, pues esto está recién. Esto es del IDWeek, que fue hace un par de semanas, ¿verdad? Y bueno, fijaros, esto es un ensayo muy interesante, que lo que hace es comparar en vida real la DALBA frente al tratamiento estándar para la endocarditis por estafilococo aureus, pero en adictos a droga vía parenteral, ¿no? Que son ese modelo en el que uno dice, aquí hay que asegurar el tratamiento, es un tío o una tía que se va a querer ir o a lo mejor no va a volver, ¿verdad? Este es un grupo que se beneficia. A mí me recuerda un poco a lo que pasa con el tratamiento antirretroviral pinchado, ¿no? Ese tipo de pacientes que se benefician. Bueno, pues fijaros que le hacen
lo analizan, lo randomizan y vemos que entran 228 para la rama de la DALBA y 288 para la rama del tratamiento convencional. La gente que estaba en DALBA pues tenía más depresión, más dependencia a opioides, en fin. Carmen, Ya estoy terminando. Había menos mortalidad en la rama de la dalbavancina, fijaros, con diferencias estadísticamente significativas. 56% menos de mortalidad. Sabías que se te moría más de la mitad menos. O sea, muy interesantes los datos. Y había menos insuficiencia renal, menos RAS, menos hepatitis, menos Clostridium, lo que hablaba de la ecología y los PROA. Este trabajo es de un compañero que ha hablado hoy, ¿verdad? De Eduardo Aparicio Minguijón. Ellos cogen y publican los datos de su centro, 61 endocarditis, con datos muy buenos, 86% de curación clínica. Otros datos del San Carlos son 17 endocarditis, curación del 76,4, mortalidad del 17,6. Y el último que no lo han publicado nosotros, que es la corte de endocarditis por enterococo, y tratadas con dalbavancina, en el que sabéis que participaron hospitales franceses y un montón de hospitales del GAME, bueno, pues con unas tasas de curación pues, por encima del 80%, y en el que se veía cómo los pacientes que requerían cirugía y se operaban tenían mejor supervivencia. Y en oritavancina, fijaros, se publican menos cosas, posiblemente se estén utilizando más, pero se publican pocas, y aquí pues publica esta gente 7 casos, de los 7 casos, pues bueno, cómo la administran, 1.200 separados por 2 semanas, 2 dosis, y bueno, con resultados hay un fallecimiento. Y este trabajo está ahora mismo recogido como... Todavía no hay nada, sino que está como como el preliminar, para que la gente sepa que se va a hacer este ensayo. Es un grupo polaco y fijaros, es oritavancina como tratamiento para los dispositivos intracardíacos. Yo creo que es muy interesante, ahí viene cómo se va a diseñar. Y lo último, del IDWIC, unos autores pues presentan cuál es la dosis ideal para la orita y la dalba, que es lo que nosotros escribimos un par de años antes, 3 gramos, ¿no? En conclusión, pues bueno, esta hospitalización es una buena opción y bueno, no solamente para la endocarditis, sino también para otras infecciones, pero bueno, tiene sus problemas, ¿no? Sirve para reducir la hospitalización, los efectos adversos, mejorar la calidad de vida. La elección de la vía del tratamiento antibiótico de la hospitalización suele ser la intravenosa, aunque puede ser oral, y el tratamiento de consolidación, pues ya habéis visto, hay datos oral, se puede hacer también con lipoglicopéptidos. Yo quiero acabar con esta diapositiva porque... Realmente ahora estamos en un momento en el que la medicina la estamos humanizando, ¿verdad? Y a las personas estamos en el centro de la atención. Las personas no somos solamente una infección, no somos una enfermedad, somos nosotros y nuestras circunstancias. Y tenemos que formar parte de las decisiones. Tenéis que pedirnos a las personas opinión sobre cuál es la forma en la que queremos seguir tratándonos. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, gracias, Carmen. Ahora presentar, bueno, ¿quién no conoce a la doctora Patricia Muñoz? Pero por si hay alguien que no la conozca, el 0.000, pues decir que ella es la jefa de servicio de microbiología clínica e enfermedades infecciosas del Hospital Universitario, bueno, General Gregorio Marañón, y va a cambiar. Vamos a hablar ahora de hongos y vamos a ver qué tratamientos nuevos tenemos para los hongos. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias, Carmen, muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, esos son mis disclosures y bueno, voy a hablar de algo de lo que, comparado con lo que Carmen nos acaba de contar, donde ya hay muchísima evidencia, pues aquí hay poquísima evidencia. Y parte de las cosas pues ya nos las ha contado nuestro amigo de Albacete, Damián Mora, ¿no? Pero bueno, realmente sí que tenemos necesidad de nuevos antifúngicos, sobre todo estos pues va dirigido a los que no sois infectólogos, pero han aparecido nuevas poblaciones de riesgo. La resistencia a antifúngicos ya también es un problema, no solo la resistencia a antibacterianos, y necesitamos tratamientos pues un poco parecido a lo que nos ha contado Carmen, que se toleren bien, que tengan pocas interacciones y poca toxicidad. Solamente teníamos un fármaco nuevo que es el isavuconazol,
Y bueno, pues la endocarditis nos plantea, la endocarditis fúngica, como hemos visto en el caso que nos ha contado Damián, pues muchos desafíos, ¿no? Es poco frecuente, menos del 3%, pero sigue teniendo una mortalidad altísima. Está causada fundamentalmente por cándida, albicans y parapsilosis. Hay algún caso de aspergillus y de otros hongos filamentosos que tienen malísimo pronóstico, y cada vez nos preocupan más algunas cepas nuevas como Candida auris o como Lomentospora, etcétera. Es un desafío también para los cirujanos, porque ya hemos visto con el caso que produce vegetaciones muy grandes, que se pueden romper y embolizar, y que la cirugía pues la consideramos un pilar, aunque, como en todos los casos de endocarditis, no siempre se puede hacer. Y nuestro tratamiento siempre se ha basado en monoterapia o tratamiento de combinación de anfotericina liposomal con candinas o con azoles. Y realmente esto nos causa problemas, porque la anfotericina desde luego es muy eficaz, ahí sigue después de 40 años, pero es tóxica, y los azoles pues son buenísimos, pero en ocasiones causan interacciones que se describen cada vez más resistencias. Y las equinocandinas también son fármacos que cambiaron completamente el panorama de la infección fúngica, pero hay que darlas diariamente por vía intravenosa, y hay algunos problemas con algunas cepas. Así es que necesitamos algo para OPAT. Esto ya, hablar de OPAT en endocarditis fúngica ya es como un paso más, pero ya hay algunos datos. Nos encantaría tener algo para los pacientes que se pueden tratar por vía oral, lo que se llama el step down, para cepas resistentes que no puedes tratar con azoles. Nos encantaría que los fármacos nuevos tengan muy buena actividad antibiofilm, y ya sería maravilloso que fueran eficaces frente a esos hongos resistentes que tanto nos preocupan. Entonces, esta es la situación de los antifúngicos por familias. Tenemos en rojo, en la primera columna, algunas familias con mecanismos de acción completamente nuevos. Esto es muy buena noticia. Tenemos en la segunda columna los agentes clásicos, y tenemos en la tercera columna los nuevos agentes antifúngicos. He puesto en rojo la rezafungina porque es la única que está autorizada, y de la única que realmente os voy a contar algún caso de endocarditis, pero hay para distintas situaciones. Ya tratar con olorofil, como ha hecho Damián, pues eso es realmente un caso excepcional, pero de lo que sí que tenemos un poquitín de información es de rezafungina, y como veis pues hay nuevos mecanismos de acción. Entonces yo creo que tenemos que tener en nuestro radar 4 fármacos por lo menos, que es la rezafungina, única, como os digo, que está aprobada. Es una equinocandina de larga duración que se da una vez a la semana y podría ser una solución para el OPAT en cándida. El Ibrexa, acordaros, Ibrexa Fungerb, es un nuevo fármaco, los Fungerb, que tiene disponibilidad oral, y por lo tanto podría ser, tiene muy buena actividad frente a cándida, y podría ser una alternativa cuando se autorice para tratar pacientes que necesitan tratamiento largo pues por vía oral en casa. Olorofin, ya lo ha contado un poquito Damián, es un nuevo fármaco, una orotomida, se da por vía oral y está en desarrollo la vía intravenosa, y podría servirnos para Aspergillus niger, ha puesto él, pero Aspergillus resistentes y otros hongos. Y finalmente Fosmanogepix F, este es un nuevo fármaco con un nuevo mecanismo de acción, se puede dar vía oral también, y acordaros, la F ha sido trascendental en el brote de Fusarium que ha habido en Estados Unidos relacionado con administraciones de anestésicos, y podría servirnos como rescate para hongos filamentosos raros también, ¿vale? Entonces, de estos 4, fundamentalmente voy a hablar del único que hay experiencia, y los otros los voy a pasar muy rápidamente. Entonces, rezafungina es una candina, tiene el mismo mecanismo de acción que las candinas, lo único que tiene unas diferencias farmacocinéticas. Las podemos dar una vez por semana, tiene muy buena actividad antibiofilm y alcanza muy buenos niveles tisulares. Eso nos gusta. Está aprobado en nuestro país en base a unos estudios, esos 2 que tenéis ahí, que se hicieron para candidemia y para candidiasis invasiva, pero ahí se excluyó las endocarditis. Por definición, no había ninguna endocarditis en esos estudios. ¿Serviría para OPAT? Bueno, pues yo he hecho ahí mis calculillos, y un paciente, imaginaros que estábamos hablando, ¿cuánto tiempo queremos dar de supresión a un paciente con endocarditis por cándidas? No se puede operar 6 meses, toda la vida, pero bueno, vamos a decir 6 meses.
pasaría de 180 infusiones diarias de una candina a 26 semanales. Bueno, pues eso es algo que en algunos casos ya estamos empezando a hacer y os lo voy a contar lo poquito que hay. Y lo estamos empezando a utilizar también en casos excepcionales, incluso en pacientes críticos, en muy mal estado de respuesta a otros antifúngicos clásicos, aprovechando esos altísimos niveles séricos, y hay alguna información que podría ser interesante. Incluso esos niveles tan altos podría hacer una reducción del riesgo de resistencias. Se administra así, 400 miligramos y luego 200 semanalmente, no hace falta ajustar, esto nos gusta, en insuficiencia hepática, renal, etcétera, y tiene pocas interacciones y poca toxicidad como el resto de las candinas. Estos son los estudios en los que se basó la aprobación. Ya os digo que endocarditis excluidas se comparó con caspofungina y bueno, pues los endpoints clínicos eran similares. No es mejor que caspofungina, salvo en la negativización de los hemocultivos, pero no reducía la mortalidad. Simplemente esa altísima dosis inicial hacía que se negativizaran antes los hemocultivos. Es activa en distintas especies y esto es un subanálisis de estos dos estudios combinados y bueno, pues parece que desde luego peor la caspofungina es la roja, la naranja, y la rezafungina la azul. Había mejor respuesta con rezafungina en Candida parapsilosis y en Candida tropicalis, eso es algo que habrá que investigar, pero bueno, desde luego no es peor, quedémonos con eso. Y en las otras especies pues funcionaba igual. Se ha dado en pacientes en UCI y se ha hecho un subestudio en la UCI. La mortalidad, tanto cruda como atribuible, era igual en ambos brazos, pero también en pacientes de UCI esterilizaba antes los hemocultivos, había una más rápida respuesta clínica y hubo un subestudio en el que podría reducir la estancia en UCI un 12%. La tolerancia era claramente mejor, se necesitó parar en estos pacientes críticos el 17% de las rezas y el 30% de las caspos. ¿Y qué tenemos en endocarditis? Pues si alguien quiere leerse esto, que se lea este artículo, porque es una revisión buenísima, aportan unos casos, pero además revisan toda la literatura poniéndola por entidades, lo cual es muy útil. Entonces, aquí os he seleccionado la evidencia en infección endovascular que revisa Davidson. Hay fundamentalmente series de los casos de los italianos. Sabéis que los italianos pues, siempre se lanzan a utilizar todo lo nuevo muy rápidamente. Y bueno, aquí tenemos 6 endocarditis. Fijaros, por favor, que la mayor parte de los pacientes habían recibido antifúngicos previos. O sea, que se utiliza para dar de alta a los pacientes. Es un tratamiento de OPAT. Llegan a ser tratamientos larguísimos. Fijaros que hay algún paciente de 1 año, de 8 meses, y la tolerancia es muy buena, son pacientes muy seleccionados y bueno, pues yo creo que abre esta opción para algunos casos. Tenemos otro registro que es el registro Fungiscope. Este se ha publicado este mismo año también, recoge casos de distintos países durante este periodo, 15 pacientes en total. Bueno, aquí tenéis las indicaciones, lo mismo que antes, fundamentalmente OPAT, aunque hay algunos pacientes que se pone rezafungina por resistencia o por intolerancia de los tratamientos previos. ¿Y cuántas endocarditis nuevas, aparte de las otras 6, tenemos? Pues otros 3 casos, o sea que llevamos 9 casos. Fundamentalmente los pacientes también habían recibido algún antifúngico previo, algunos pues un montón de antifúngicos previos, como este caso es de mi hospital y ahora os lo enseñaré, que lo mandó Maricela Valerio, y bueno, pues aquí tenéis un poco la duración de los tratamientos. Este es nuestro caso, un paciente de 68 años con una disección de aorta que tuvo un montón de complicaciones posquirúrgicas y que tuvo una infección por Candida parapsilosis que al final resultó ser una infección de la prótesis vascular y una endocarditis protésica. Este paciente al final lograron tratarlo con los antifúngicos habituales, pero necesitaba supresión muy larga y se puso un tratamiento de 6 meses con rezafungina. El paciente además desarrolló pseudoaneurismas en la carótida y en la femoral y bueno, por ahora está bien el paciente. Se ha publicado otro caso más que os resumo aquí, es un caso complicadísimo de una paciente de 50 años con una tetralogía de Fallot,
un desfibrilador y una prótesis Melody valvular, que tuvo una infección también por cándida, y que además la paciente, cada vez que recidivaba, las CMIs, algunos antifúngicos, iban subiendo. Este paciente tuvo un tratamiento primero con micafungina de 3 meses y luego rezafungina de 6. Pues un poco siempre de lo mismo. Y luego ha salido este último artículo, con lo que tendríamos 11 casos en total, que lo que destaca es el tratamiento muy largo de 6 meses con rezafungina también supresor. Entonces, bueno, luego hay algún otro caso que yo creo que puede ser del interés de esta audiencia, pues alguna otra infección de injerto vascular y alguna mediastinitis. Esta era una cándida glabrata multiresistente con material protésico retenido y que también pues, se trató de la misma manera. ¿Cuál es la experiencia del Marañón con rezafungina fuera de la infección osteoarticular? Que ahí tenemos bastantes más casos. Pues este que ya os he contado, una tromboflebitis séptica por Candida albicans, algún caso intraabdominal, este y esta colecciones peripancreáticas, una mediastinitis postquirúrgica y una aspergilosis probable que estaba yendo muy mal, en la que se decidió poner unos días de rezafungina. O sea que nuestra experiencia es bastante limitada. En el artículo de Davidson, pues preguntan un poco o analizan cuáles son los motivos para poner rezafungina. Y un poco siguiendo lo que ha dicho Carmen, pues algunos de los pacientes es que ellos opinaron que preferían arriesgarse con un fármaco nuevo, pero que querían salir del hospital. Y entonces, en 5 de los casos fue ese motivo, en 4 fue resistencia a azoles y simplemente lo decidió el médico para darle de alta. Se salvaron muchos días de catéter. Y bueno, ellos hacen los cálculos monetarios, ya sabéis que los ingleses para esto son bastante estrictos, hacen unos cálculos si esto es coste eficaz en el sistema inglés, en los que los viales tienen a ver, no lo veo yo muy bien, dónde está el precio, pero bueno, dicen que con caspofungina diaria el coste sería de 9.000 libras y que con rezafungina pues realmente casi ahorrarían, o sea que no supondría un coste excesivo. Pasando a Ibrexa, es un fármaco que inhibe el 1,3-beta-D-glucano, pero tiene un mecanismo, un punto de unión distinto a las candinas. Es un fármaco que nos podría servir, como he dicho, por su formulación oral, porque es eficaz frente a glabrata y a auris y porque tiene muchísima actividad antibiofil, pero no está aprobado. Está aprobado para vaginitis, para vulvovaginitis por cándida, y está en estudio justo el step down comparado con fluconazol. Ibrexa ha publicado muy recientemente, bueno, no tan recientemente, estos datos de candidemia, 56 pacientes con candidemia, en pacientes que eran intolerantes o refractarios a otros tratamientos y, bueno, pues con unos resultados que, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero no tenemos muchos datos. Olorofim, ya lo hemos comentado, activo vía oral, no es activo frente a cándida, o sea que olorofim para hongos filamentosos, no para cándida, pero fijaros esto, súper interesante, eficacia frente a Lomentospora prolificans y Scedosporium, y podría ser interesante como ya hemos visto. Y Fosmanogepix, pues es un mecanismo completamente nuevo, también disponible vía oral. Tiene un espectro muy amplio, bastante bueno frente a Fusarium, una actividad in vitro buenísima. Es eficaz frente a cándida, excepto Candida krusei, es eficaz frente a Aspergillus y algunos hongos filamentosos raros, y también es bueno antibiofil, pero yo no he sido capaz de encontrar datos en endocarditis. Podría ser un tratamiento de rescate. Aquí tenemos esta publicación de Martens muy reciente de Olorofim, en el que podemos ver, en el caso, por ejemplo, de Aspergillus, pues una tasa de respuesta del 37-35% al día 42, hay casos con Lomentospora y con Scedosporium. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Yo creo que la endocarditis fúngica pues sigue requiriendo un abordaje médico-quirúrgico, que tenemos un mejor arsenal terapéutico, clarísimamente post-isavuconazol. Tenemos nuevas herramientas para consolidar las terapias fuera del hospital o para hacer supresión, pero obviamente necesitamos nuevos datos. El único que tenemos disponible hoy en día es la rezafungina, que permite un tratamiento ambulatorio semanal
en pacientes seleccionados, fundamentalmente por Cándida, pero nuestra experiencia está basada en casos clínicos nada más. El mañana, pues a lo mejor es Ibrexa, que para Cándida es una gran promesa como tratamiento oral, excelente actividad antibiofil, actividad frente a Cándida resistente. Y bueno, para rescate pues se puede conseguir estos fármacos, olorofilm y fosmanogepix. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias, Patricia, por ajustarte al tiempo y por tu presentación. Perfecto. A continuación vendría la presentación del doctor Cuervo, de Guillermo, que es, para quien no le conozca, es un médico que trabaja en el Servicio de Enfermedades Infecciosas del Clínic de Barcelona, y al cual, yo creo que por eso no ha venido, le propusimos el tema de tratamiento supresor y seguimiento del paciente que no se opera. Un tema complicado, difícil y que seguro que nos va a aclarar ciertas cosas. Cuando se pueda, podéis poner la presentación. Buenas tardes. Ante todo quería agradecer a la Junta Directiva de CEICAP la invitación a participar del Congreso y la posibilidad de hacer mi presentación de manera a distancia. Me han encomendado este tema, tratamiento supresor y seguimiento de pacientes que no se operan, hasta cuándo y en base a qué tomar decisiones. Parafraseando a Murakami, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tratamiento antibiótico supresivo? Creo que todos sabemos de lo que hablamos, aunque es verdad que afortunadamente no lo usamos cada día y puede ser que no tengamos una idea global de cómo van nuestros pacientes o nos sea difícil medir cómo van nuestros pacientes bajo el tratamiento antibiótico supresivo. Por eso creo que es útil repasar las distintas cohortes de infecciones cardiovasculares, excluyendo la infección extracardíaca, que se han publicado a este respecto. Fíjense, la primera aquí es una cohorte de Estados Unidos, de la Clínica Mayo, 48 pacientes con infección de dispositivo de electroestimulación cardíaca. La mayor parte son infecciones estafilocócicas. La mortalidad global es alta, aunque es difícil de saber qué valor tiene esta cifra, ya que está muy contaminada por la comorbilidad de los pacientes, pero sí que es importante ver que casi uno de cada 5 pacientes presenta recaída en el seguimiento. Luego hay una corte española de Nuria Vallejo Camazón, 32 pacientes, de los cuales 21 tenían infección protésica. Aquí también mediana edad elevada, Charson elevado, mucha infección estafilocócica, también mortalidad elevada y recaída en torno al 13%, menor que cuando solo se consideran infecciones de dispositivo de electroestimulación cardíaca, que tienden a recaer más. Está esta corte francesa, que es el estudio SATI, publicado en 2024, 42 pacientes con infección sometidos a tratamiento antibiótico supresivo, de los cuales 33 eran prótesis valvulares. Mediana de la elevada, Charson elevado también, más de un tercio de los casos de infección enterocócica, mortalidad en torno al 33% y también recaída en torno al 12%. Fíjense que también un 12% de reacciones adversas a los fármacos, concretamente toxicidad a los tratamientos antibióticos supresivos. Esta cohorte francesa también, publicada también en 2024, 2025, si no me equivoco, no, 2025, es una mediana de 69 años. Lo curioso aquí, un tercio de los casos de infecciones estreptocócicas, por lo tanto esto explica tal vez la baja mortalidad y baja incidencia de recaídas. Pero también ven hasta un 14% de efectos adversos a los tratamientos supresivos. Y finalmente el estudio Balsecchi, que es una revisión sistemática, mediana de edad 63 años, diversas etiologías. Lo importante aquí también recaída en torno al 9% y 15% de toxicidad a los fármacos. Tomando en conjunto, digamos, las recaídas son más frecuentes si consideramos solo infecciones de dispositivos de estimulación cardíaca, puede llegar casi al 20%, si no, estarán en el orden del 10 al 13%, en un porcentaje similar, toxicidad a los fármacos. Si analizamos más en detalle la último estudio, el estudio de Pietro Balsecchi, que dijimos que es una revisión sistemática, 170 casos de infecciones de prótesis valvulares, no operados, hacen lo que llaman un landmark análisis con una regresión de Cox, es decir, comparando pacientes que tienen una cantidad de meses similares de seguimiento y ven que el hecho de discontinuar el tratamiento antibiótico supresivo no se asocia a una mayor probabilidad de recaídas. Concluyen entonces que parece ser que no hay mayor recaída de suspender el tratamiento antibiótico supresivo, aunque obviamente los pacientes aquí hay un sesgo de selección, aquellos a los que se decidió suspender el tratamiento supresivo tenían seguramente menos riesgo,
en la estimación de los médicos que se animaron a hacerlo, pero en todo caso nos refuerzan la idea de que si seleccionamos bien los pacientes, las recaídas no serán mayores que si le continúan el tratamiento antibiótico supresivo. Ahora el secreto está en cómo hacemos entonces para seleccionar nuestros pacientes. Pues la selección de nuestros pacientes la tendremos que hacer de manera individualizada, teniendo en cuenta en primer lugar el riesgo estimado de recaída. Esto depende en parte del dispositivo que tenga, ya lo hemos visto. Si la indicación era una indicación de cirugía por un absceso protésico, sabemos que el riesgo será altísimo. Algunas etiologías en concreto tendrán un mayor riesgo de recaída que tenemos que tener presente: infección fúngica, enterococos no operados o MRSA. Pero también tendremos que tener en cuenta aspectos de viabilidad o factibilidad de dar un tratamiento supresivo. ¿Tenemos o no una opción buena de tratamiento supresivo? ¿Ha habido toxicidad? ¿El paciente tiene riesgo de toxicidad? Tenemos que tener en cuenta la edad del paciente, el pronóstico, cuánto tiempo por delante de fármaco supresivo y por lo tanto riesgo de toxicidad tendrá. Finalmente, la posibilidad de seguimiento. Habrá pacientes que los podemos seguir muy cercanamente, que sabemos que consultarán rápidamente si recaen, mientras que otros, por ejemplo, pacientes en sociosanitarios, abuelitos, pues será más difícil de seguir y en esos casos nos dará menos ganas de parar el tratamiento supresivo. Lo más importante, creo yo, y lo que me preguntan concretamente para esta sesión, es si existe algún método complementario que nos pueda ayudar a seleccionar mejor nuestros pacientes. Y en este sentido creo que el rol del PET-TAC sí que parece tener interés. Fíjense, esta es la cohorte Basgra, es una cohorte suiza de infección de prótesis aórtica, de prótesis extracardíacas. Fíjense, son 68 pacientes y fíjense los que marco en rojo, que son los 44 pacientes los cuales se animaron a parar los tratamientos supresivos, con menos o más de 12 meses de tratamiento. Eran pacientes difíciles, pacientes de infección definitiva confirmada, con confirmación microbiológica, que habían sido sometidos o bien a cirugía apenas de desbridamiento o no haber sido sometidos a cirugía, por lo tanto eran pacientes difíciles, y ellos vieron que el PET-TAC de control les ayudó a suspender el tratamiento y solamente detectaron una reinfección, no recaídas, a pesar de ser pacientes difíciles. Ellos vieron respuesta completa en el PET-TAC de control en una tercera parte de casos y en 2/3 partes de los casos una respuesta parcial. Ellos dicen que una respuesta completa podría ayudar a suspender el tratamiento antibiótico, la sola respuesta completa, y que la respuesta parcial, si se va acompañada de otros datos clínicos de laboratorio que sugieran curación, podría ser una estrategia entonces útil el PET de control con la respuesta parcial también. También tenemos datos provenientes de estudios en dispositivos de electroestimulación cardíaca. Esta fue parte de la tesis doctoral de Marta Hernández Meneses, pacientes con infección de dispositivos, ya sea de bolsillo y o cable, infecciones estafilocócicas en su mayoría, que recibieron tratamiento supresivo y que se hizo un PET-TAC de control. Este PET-TAC de control fue negativo y eso permitió la suspensión de los tratamientos supresivos sin haber detectado recurrencias en un seguimiento largo, con una mediana de 36 meses de seguimiento. Por lo tanto, parece ser, en esta experiencia fue exitosa el uso del PET-TAC para guiar la suspensión del tratamiento supresivo. Finalmente os quería mostrar este trabajo publicado en una filial de la revista europea de cardiología, el European Heart Journal. 62 pacientes que no se habían operado por una endocarditis protésica y que se los sigue con PET-TAC y ven la aparición de recidivas. Aquí no son pacientes bajo tratamiento supresivo, reciben un tratamiento para su endocarditis protésica y se los sigue con PET-TAC. Y fíjense, sobre todo, reparen esta columna de la derecha, en verde son los pacientes que tenían un PET-TAC negativo al finalizar en el seguimiento, en el PET. Ninguno de los pacientes con PET-TAC negativo recayó. Los únicos 7 recaídas se detectaron en la columna de pacientes que tenían PET-TAC positivo de seguimiento al finalizar el tratamiento. Este artículo mereció este editorial de Patricio Lancelotti, que os recomiendo, donde remarca el alto valor predictivo negativo de un PET-TAC negativo de seguimiento, pero también está donde está la debilidad, o mejor dicho, la limitación del PET-TAC. Y fíjense que hay 26 pacientes que, a pesar de tener a pesar de no haber recaído, tenía un PET-TAC positivo, es decir, los pacientes estaban probablemente curados, pero tenían un PET-TAC todavía positivo, y esto tiene que ver con la poca especificidad
del PET la posibilidad de tener falsos positivos por actividad inflamatoria y no particularmente por persistencia de la infección. Esto me permite a mí pasar al próximo punto. ¿Cuál creo yo pueden ser las herramientas que en un futuro nos ayuden a seleccionar pacientes? Bueno, tal vez una sea la aparición de los radiotrazadores específicos bacterianos. Fíjense, las bacterias tienen una serie de targets donde pueden ir a algunos radiotrazadores. Se ha probado con algunos antibióticos, por ejemplo, quinolonas marcadas, o en este caso de péptidos antimicrobianos que se unen a la pared bacteriana, pero sobre todo se usan radiotrazadores que van unidos a algunos factores que participan en el metabolismo bacteriano, por ejemplo, que interaccionan con los sideróforos, o que participan en la síntesis o biosíntesis de folatos, o que algunos carbohidratos que participan en el metabolismo bacteriano, como por ejemplo algunos alcoholes o la fluoromaltotriosa o maltohexosa, y finalmente algunos aminoácidos que participan en la síntesis del peptidoglicano, por ejemplo la metionina marcada en este caso con carbono 11, que se utilizó esta es ya una experiencia en seres humanos, un paciente con una prótesis de rodilla infectada. Fíjense, esta es una imagen de resonancia PET y fíjense qué buena captación y qué imagen interesante se obtiene. Lo más interesante no es solamente lo chulo de esta imagen compuesta, sino el hecho que esto está hablando de actividad bacteriana y no solamente actividad inflamatoria. Es decir, esto es una imagen de actividad específica de infección bacteriana. Finalmente, también hay información interesante respecto a algunas herramientas microbiológicas, concretamente la detección de ADN libre bacteriano, que puede persistir elevado a pesar de que los hemocultivos sean negativos. Estos son 16 pacientes tratados en Boston con infección de dispositivo de electroestimulación cardíaca, sobre todo con infección estafilocócica, bacteriémica. Fíjense que le hacen detección de ADN libre bacteriano, tienen muchas medición de moléculas por microlitro, que hace un pico en el momento de la extracción y que luego prácticamente se negativiza en casi todos los casos, excepto los dos casos que seguían con bacteriemia persistente porque tenían infección de la válvula tricúspide. La mayor parte de estos pacientes llegaban con hemocultivos negativos a la extracción y los investigadores arguyen que esta elevación que se detecta al momento de la extracción quiere decir que el cable está infectado y es muy probable. En los pacientes con infección solamente posible, que tenían bacteriemia pero que tenían infección posible sin una clara demostración de los cables, no se demostró este pico a la extracción del cable. Y ellos sugieren que tal vez esta herramienta podría seleccionar pacientes para evitarles la cirugía de extracción. ¿A qué viene esto y qué nos podría utilizar, qué nos podría servir a nosotros? Pues no sé si en un futuro el uso de estas técnicas tan sensibles con hemocultivos negativos podría seleccionar pacientes para poder suspender el tratamiento antibiótico supresivo. Tengo mis dudas, me llama la atención que en infección bacteriana estafilocócica no haya nada de detección de ADN bacteriano. Me pregunto si un paciente correctamente suprimido tendrá niveles o moléculas circulantes de ADN de las bacterias que tiene quiescentes en sus dispositivos, pero no lo sabemos, habrá que ver en un futuro si esta herramienta se incorpora. Por lo tanto, para concluir, ¿hasta cuándo mantener el tratamiento antibiótico supresivo y en base a qué tomar las decisiones? Pues la decisión se deberá todavía tomar de manera individualizada, caso por caso, y determinado principalmente por el riesgo de recaída que creemos que tiene nuestro paciente y la factibilidad o viabilidad de administrar un tratamiento antibiótico supresivo, teniendo en cuenta sobre todo el riesgo de toxicidad. La negativización de un PET-TAC parece ser una herramienta útil, lo ha demostrado en diversos escenarios, prótesis extracardíaca, prótesis vascular, dispositivo de electroestimulación cardíaca, aunque resta verlo en estudios prospectivos. Y creo que hay una potencial utilidad de radiotrazadores bacterioespecíficos y tal vez las nuevas técnicas muy sensibles microbiológicas como PCR digital o ADN libre bacteriano podrían ser útiles en un futuro que nos permitan hacer medicina personalizada y seleccionar pacientes muy concretos para parar tratamiento antibiótico supresivo. Nada más y muchas gracias de nuevo por la invitación a participar del Congreso. Hasta luego. Bueno, ya hemos oído la presentación de Guillermo. Yo la verdad es que me parece que ha sido muy buena. A los compañeros del Hospital Clínic, cuando le veáis, le agradecéis la presentación y le agradecéis el esfuerzo que ha hecho de seguir con su responsabilidad
cuando adquirió la responsabilidad de hacer la sesión. La verdad es que si fuéramos honrados tendríamos que finalizar ahora ya la mesa, pero hemos empezado 10 minutos tarde y yo creo que nos lo vamos a dar. Así que preguntas para los ponentes que tenemos aquí o para discutir lo de Guillermo, que yo tengo preguntas también para Guillermo, pero me pueden contestar. Así que preguntas de la sala. Doctor José María Miró. Creo que no tendríamos que ir a cenar. Hay muchas cosas para comentar. Bueno, a ellas dos. Primero, a Patricia. ¿Tiene recorrido la anfotericina oral? Me refiero, hay un ensayo clínico de Bulwer publicó en el CID que para la meningitis criptocócica, que es una enfermedad muy grave y prevalente en África, va también como por vía intravenosa. ¿Tú crees que tiene recorrido? Sí, efectivamente hay ese estudio. Yo creo que es un fármaco interesantísimo y que habrá que estudiarla en otras indicaciones. El estudio de cripto fue muy interesante y fue positivo, ¿no? Y yo no sé si funcionaría para endocarditis o para tratamiento de infecciones diseminadas por cándida. Los niveles en el sistema nervioso central eran muy buenos y no tiene por qué no funcionar en otras indicaciones, pero no tenemos los datos. Los nuevos azoles también parecen exitosos a nivel sobre todo local pulmonar. Yo creo que operconazol pues para terapia inhalada o para aspergillus también va a ser interesante, pero yo me he querido centrar solo en 4 podría haber hablado solo de la reza, pero bueno, por centrarme un poquito. Pero sí, vamos, yo creo que la anfo oral hay que ver lo que pasa con ella. Y luego, tú eres una experta en todo. Nos has explicado muy bien que reza pues puede ser la dalba como antifúngico, ¿no? Pero en una endocarditis fúngica, por cándida o por aspergillus, ¿qué tratamiento de inducción daría? ¿Siempre terapia combinada? ¿Con qué? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues realmente esa es la pregunta del millón. Yo creo que en situaciones tan gravísimas como una endocarditis fúngica, pues lo ideal es que haya cirugía. Eso es lo que todos deseamos, estudio de extensión. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Pues hoy por hoy nosotros solemos empezar con un tratamiento combinado, con anfotericina B si se puede y con una candina, o sea, depende del microorganismo, pero normalmente solemos empezar con tratamiento combinado. ¿Y durante cuánto tiempo? Pues depende si, tú sabes perfectamente que no hay una sola respuesta, no depende si el paciente se ha operado, no se ha operado, si la cándida es sensible o si es por aspergillus. Realmente no tenemos muchísima evidencia. También las guías, por ejemplo, dicen usa el doble de dosis de candinas. ¿Y por qué? Pues porque yo lo valgo, ¿no? Porque estoy muy preocupada porque este paciente tiene una mortalidad altísima y realmente, pues, ¿qué papel puede tener ahí la rezafungina con estos niveles tan altos? Pues yo no lo voy a recomendar para tratamiento inicial. Yo, por ejemplo, tenemos como tratamiento así muy agudo, tenemos la experiencia esta de un paciente con una perforación esofágica que en el seno de tratamiento con candina y no por resistencia seguía haciendo candidemia y el paciente estaba chocado y desesperado el adjunto joven decidió probar rezafungina y la verdad es que el paciente salió del shock, se negativizaron los hemos y sobre todo el beta de glucano bajó de una manera exponencial. De ahí a decir que todos los pacientes en shock séptico por cándida se vayan a tratar como primera elección, pues no lo sé, ¿no? Entonces, pues no tengo una sola respuesta. Yo creo que no sabemos muy bien y no creo que vaya a haber nunca ensayos clínicos. Y bueno, no sé si he contestado o no. No, sí, es así. De todas maneras, yo también, por hacer polémica sobre este tema, sí que es verdad que es la pregunta del millón, pero para mí la pregunta del millón, el tratamiento agudo, casi todo el mundo está de acuerdo, cirugía, tratamiento combinado. Casi me preocupa más luego el seguimiento, porque todos tenemos la experiencia de que cuando uno cree que todo va bien, en 24 horas todo va mal. O sea, que ahí sí que está el quid de la cuestión. ¿Qué, cuánto, con qué control, qué hacer, qué no hacer? Porque cuando el paciente está agudo estamos todos, pero cuando te llaman que el paciente está en su casa y que viene con un ictus o que viene con un infarto... No sé si habéis visto el estudio de Ana Fernández Cruz que hace como una encuesta. Sabéis que Ana Fernández Cruz está muy interesada en el PET, en infecciones fúngicas, ¿no? Y hace una encuesta que la publica hace poco. La verdad es que a mí me sorprendió, tenía la diapo pero la quité para no pasarme de tiempo, en la que preguntaba a gente española, me parece que eran solo españoles, no me acuerdo, si utilizaban el PET para la endocarditis fúngica.
fúngica, y la mayoría lo utilizaban, o sea, un 60% así los que tienen acceso, ¿no? Entonces, el papel del PET para parar en alguien que no ha sido operado y que tiene una endocarditis fúngica, pues biomarcadores, PET, PCR, no sé. El problema es cuando no hay PET, porque todos estamos basando en el tratamiento supresor, en el tratamiento long acting, en el PET, pero las endocarditis no están todas en los hospitales terciarios y de hecho los hospitales de referencia lo que queremos es que vayan rápido a su hospital de referencia. Una endocarditis fúngica no operada a lo mejor debería pero estar, cuando pasa el tiempo, cuando cuando ya está en su casa y todo, o sea, yo en eso lo digo. Pero ¿alguna pregunta más? Sí, Carmen, gracias por contagiarnos tu entusiasmo. Es que eres la experta más importante de dalbavancina en España, en infección cardiovascular, por todas tus publicaciones, ¿no? Pero a mí me gustaría conocer tu opinión en dos aspectos. Uno, en tu paper de dalbavancina y enterococo, endocarditis nativa, 6% de recidivas, más o menos lo que hemos visto. Endocarditis protésica, 15%. 15%, eso es inadmisible. Endocarditis operada, 0. Pero esto no solamente con la dalbavancina, lo tenemos publicado con cualquier antibiótico. Endocarditis por enterococo no operada, 12%. O sea, ¿qué debemos hacer para el enterococo? No hay que dar dalbavancina, hay que acabar de ajustar. Esta es la primera pregunta. Enterococo es difícil de tratar. Mañana hablaremos de epidérmidis. Y la segunda, ¿qué dosis utilizamos? Ahora ya tenemos un ensayo clínico, el DOTS. El DOTS era un ensayo clínico de superioridad, no de no inferioridad. No demostró la superioridad, pero como variable secundaria era la no inferioridad que la demostró. Ellos dan 2 gramos, 1,5 gramos 2 veces. Esa es la pauta que tenemos que seguir porque hay un pupurri de dosis en pacientes. O sea, esas dos cosas, enterococo y qué dosis debemos dar. Bueno, la del enterococo, habréis visto que también el doctor Miró firma el paper. Muy bien. O sea, que esto ha sido para que os lo cuente el proceso. En fin, pues bueno, lo que estuvimos hablando, realmente en el tratamiento de la endocarditis enterocócica, si está indicada la cirugía, hay que operar al paciente. Está claro, en este caso, como lo habréis visto, pues tenían menos tasa de recidiva, menos mortalidad, incluso de forma significativa en la infección, en la endocarditis enterocócica. Y claro, los pacientes que no se operaban, que tenían los dispositivos, las protésicas, eran porque eran inoperables. Ese es el tema. Entonces, claro, frente a operar, no operar y que no te puedan, pues, en fin, es la única opción que nos queda en esos pacientes, ¿no? Y con respecto a la dosis, pues ya se sabe, bueno, y yo te digo, en el IDWIC han puesto las mismas dosis, 1.500 y a la semana otros 1.500. En general, para las 6 semanas hacen falta 3 gramos, ¿no? 3.000 miligramos. Pues esta gente le sale muy bien. Yo creo que ya, pues oye, ya tenemos un ensayo que dice exactamente cuál es la dosis. En nuestro grupo, pues la gente ponía 1.500, había gente que ponía 1.000 y luego 500 semanales, en fin, ¿no? Gente que ponía 1.500 y a las 2 semanas 1.500. No podíamos hacer diferencia. Mira que eran 98 casos. Pero había mucha heterogeneidad. Yo creo que ya con este ensayo, pues está claro, 1.500, a la semana otros 1.500, ya sabes que tienes pues tus 6 semanas de tratamiento, sí. Y importante lo del enterococo, pero para el enterococo y para cualquier otro. Si el paciente tiene criterio de cirugía y se tiene que operar, vamos a intentar que se opere. Si el cirujano dice que no, pues bueno, pues ya esto es otra cuestión. Pero la cirugía es fundamental en este tipo de pacientes, sí. Una última pregunta. Y ya cerramos, ¿qué te parece? Una última pregunta también relacionada con el enterococo. ¿Crees que por el porcentaje de recidiva que tienen aquellos pacientes de endocarditis protésica que van a DALBA, que no se operan, crees que en la terapia combinada con Rifan que hubiera mejorado, hubiera disminuido? Ya sé que hay muy poco sobre eso, pero entre una moximoxi, a lo mejor otra biterapia combinada, DALBA y Rifan, ¿crees que aportaría algo?
no te sé decir, hay poca, o sea, es que no hay ningún tipo de dato. Parece que hay gente que sí que las combina. De hecho, aquí había algún paciente que las combinaba y no iba mejor, quiero decir. Yo creo que lo mejor es que si tienes que operarlas, pues que lo operes, las protésicas, que se tengan que operar. Y las que no, pues con la dalba no va mal. Puedes añadirle en papel la rifampicina como esterilizante, ¿no? Como en biofil. Pues quizás, desde luego, no parece que sea antagónico, ¿no? En fin, hay algún modelo, hay algunos datos in vitro, pero realmente sí que yo te puedo decir en ensayo lo único que hay es el DOTS. Gracias. Bueno, yo creo que, no sé si habrá alguna... Estamos en tiempo, nos hemos pasado, seguiríamos hablando. Sí que me gustaría hacer un pequeño comentario con respecto a lo que se habló, porque me toca un poquito el corazón, nunca mejor dicho, sobre todo para la gente que conoce menos. No es lo mismo hospitalización a domicilio que OPAT. Muchas de las cosas que están publicadas en OPAT no se parece nada al sistema de hospitalización a domicilio que tenemos aquí en principio en nuestro país, que sí que es verdad que hay diferencias pero los que conocemos la hospitalización a domicilio, ya sabéis, los que me conocéis, que yo trabajo 11 años, pero gente en Cruces, gente en Valecilla, gente en Gregorio Marañón, hospitalización a domicilio hace más que el OPAT. No es igual todo lo que dicen de OPAT, de HAD, aporta mucho más. Es decir, que no es lo mismo. Y con esto... Y con esto, si queréis, terminamos un poco el día de hoy. Creo que ha sido muy provechoso y nos vemos mañana aquí a las 9 en la asamblea. Pero ahora vamos a cenar, algunos, todos. Venga, hasta luego.